Renuncia al religiocentrismo. Así es como les planteo este tema. Es nuestro principal problema. Nuestro principal problema porque en muchos casos no nos damos ni siquiera cuenta de él. Entonces aquí yo les voy a compartir algo, que la renuncia total al religiocentrismo es imposible, pero hay que tener unos límites en esa mirada religiocéntrica. ¿Por qué es tan difícil? Pues lo mismo que es muy difícil, y esto es uno de los temas clásicos en antropología, es muy difícil renunciar al etnocentrismo. Voy a empezar desde los ejemplos de la antropología y del etnocentrismo en dos ámbitos que son claves, a ver si de ese modo soy capaz de plantearles hasta qué punto es complicado librarse del religiocentrismo, pero también hasta qué punto es necesario si lo que queremos es hacer algo que pueda ser adecuadamente compartido. Entonces, dos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con lo que comemos, que es uno de los temas clásicos, y otro tiene que ver con lo que a quienes llamamos hermanos, o padres, si quieren, hermanos mejor. Con lo que comemos, tenemos una idea de lo que es bueno y de lo que es malo para comer, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. A veces nos parece que es un asunto individual o de gusto individual, que tiene que ver con, pues yo qué sé, con cómo tengamos la lengua y si nos parezca más sabroso lo ácido, lo salado, lo dulce, etcétera, ¿no? Pero no es eso, está muy culturalmente construido. Nuestro gusto está culturalmente construido. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con las religiones? Y en esto pues tienen, bueno, uno de los clásicos de este tema es uno de los grandes antropólogos del pasado, porque ya murió, que fue Marvin Harris. Marvin Harris, que fue una especie de Eliade, pero de la antropología, es decir, que producía una serie de libros que eran devorados por la gente. Y el primer Harris compartía estanterías en las librerías con el Eliade de su pleno éxito. Es decir, gente que leía a Eliade y leía a Harris, a pesar de que estaban en puntos opuestos, porque ya es lo que se ha planteado. Eliade tiene una posición que en algunos casos veremos que tiene unas características pues parateológicas, y Harris era defensor de un modelo que era el materialismo cultural, que era un modelo completamente ajeno a los contextos de creencias que no fuesen crítica a las propias creencias, quizá. O sea, planteamiento ateo, ¿no? De planteamiento ateo respecto de lo que estudiaba, ¿no? Entonces, Harris, en las clases que daba, intentaba introducir el problema del etnocentrismo por medio de la dieta, es decir, corporizarlo. En eso era bastante moderno, hacía un embodiment del tema, lo corporizaba, y lo que hacía es que obligaba a sus alumnos, parece ser que los de la primera fila, los que sufrían más, a comer cosas que pues insectos o partes del cuerpo de un animal o productos de la naturaleza que culturalmente resultaban repugnantes. Pero para, entre comillas, nuestra cultura, pero que para otros ámbitos eran la quinta esencia de lo más maravilloso, ¿no? Entonces, por medio de eso, planteaba lo siguiente, y es que el etnocentrismo construía lo bueno para comer. Y a su vez, claro, siguiente paso, el que a nosotros nos interesa, evidentemente, es lo bueno para comer en un contexto en el cual se sanciona religiosamente.
y determina, pues, Levítico 11, por ejemplo, lo que se puede y lo que no se puede comer en el judaísmo ortodoxo. O en otros contextos, todo eso lo estudió él, porque dedicó libros a las vacas, las brujas, los cerdos, etcétera, todo ese mundo. Sus puntos de vista, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero en ese análisis que plantea, porque en última instancia él es un materialista cultural y plantea que las razones últimas de que un ritual, de una religión aborrezca ciertas comidas y acepte otras, sobre todo aborrezca ciertas comidas, tiene que ver con la adaptación ecológica y en fin, Levítico 11 solo por adaptación ecológica no hay quien lo entienda, ¿no? Esa es una. Otra, el parentesco, uno de los elementos clave y una de las asignaturas que eran clave en la antropología, porque era la que te daba un golpe a tu cabeza en lo que para ti era un elemento clave, que es qué es un padre, qué es un hermano, qué es una madre. Es decir, algo que está en el centro de las primeras cosas que se aprenden. ¿Por qué les llevo por este camino del parentesco? Pues porque también en las culturas en las que la religión tiene un peso importante, una de las primeras cosas que se aprende, incluso a veces hasta antes que el parentesco, es la religión. Hasta antes del parentesco, reconocer a Dios, antes incluso hasta que el Padre. A veces hay sociedades en las cuales era pues algo extraordinario que la primera palabra que dijese un niño o una niña fuese Dios, antes incluso que papá y mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ese momento que es también el de antes que veíamos, lo que se puede y lo que no se puede comer, lo que gusta y lo que no gusta, el gusto que se va desarrollando en relación con todo este mundo de las primeras cosas que se aprenden. Entonces, una de las primeras cosas que se aprenden es qué es un padre, qué es una madre y qué es un hermano. Y esa primera cosa, en la primera clase de antropología del parentesco, hay que quitarla de la cabeza, porque un hermano no es lo que tú creías que era un hermano. Lo mismo que una religión no es lo que tú creías que era una religión si has tenido una formación o has vivido en un contexto de una religión. Vuelvo a plantearles Max Müller, conocer una religión es no conocer ninguna. Conocer un parentesco, un modelo de parentesco, es no conocer ninguno. ¿Por qué? Pues porque la antropología del parentesco es básicamente comparativa. Y la antropología del parentesco construye modelos en distintos grupos culturales del mundo y la experiencia básica en la antropología del parentesco está muy mediatizada por esquemas, por modelos, por fórmulas, pero la experiencia básica es que la diversidad es característica de eso que el propio Marvin Harris denominaba nuestra especie, es decir, del ser humano. El ser humano tiene unas estrategias a la hora de nombrar a los miembros que podríamos llamar padres, hermanos, madres, hermanas, pues de un modo variadísimo. Y si lo que pensamos es que en una sociedad determinada lo que ellos llaman hermana no es una hermana o lo que ellos llaman hermano no es un hermano, que el único hermano es el hermano tal y como yo lo entiendo en mi cultura y en mi familia, esa persona que llamo hermana o que llamo hermano, fíjense el choque o la dificultad de librarse de esas palabras y de lo que representan esas palabras que están insertas en nuestro cuerpo, en nuestra forma de corporizar cómo entendemos el mundo, pues no seremos capaces de comprender la diversidad cultural. Pues lo mismo nos ocurre con la religión. Lo mismo nos ocurre. Es el principal escollo, el religiocentrismo, que es si en esta especie de choque de manchas, ¿no? Azul y rojo, religiocentrismo es pequeñito porque es
un elemento dentro de una masa mayor, la roja, que es el etnocentrismo, y en esa masa roja está lo que comemos, está nuestros parientes, está cómo entendemos que debe ser la política, cómo entendemos que debe de ser la economía, etcétera. Y ese redondel azul es cómo entendemos que debe ser, y entonces ahí están esas normas que tenemos metidas en nuestra cabeza desde muy pequeños, que debe ser una religión. Pues eso es lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza, porque si pensamos que lo que nosotros creemos que debe ser una religión es la norma para todo lo que vamos a encontrar, no encontraremos religión, encontraremos ese modelo clásico que decía: solo hay una religión y lo demás son falsas religiones. Lo encontramos por todas partes. Yo estoy pensando ahora mismo en el primer doctor, la primera persona que hizo una tesis doctoral en España sobre budismo, que justamente habla de eso, falsas religiones. Falsas religiones. Todo lo que no es el catolicismo, incluso para él el catolicismo, son falsas religiones, es decir, no son religiones. Entonces, dense cuenta hasta qué punto es un verdadero problema. El verdadero problema no es llevarlo a estos límites que, si se dan cuenta, son límites casi de caricatura. Lo que ocurre con esto que les estaba planteando es una caricatura. Es decir, la única religión verdadera es la mía y el resto son falsas religiones, es una caricatura. Pero esa sensibilidad que dice lo mío es la esencia, digamos, por medio de la cual pienso lo demás, eso no es una caricatura, eso está dentro de nosotros y es dificilísimo quitárselo de encima, pero en una asignatura como esta, en un máster de Ciencias de las Religiones, en una asignatura de metodología, es la clave, es el elemento clave. Y es el elemento que les permite reflexionar sobre todas las teorías que hay alrededor de la religión. Es decir, esta comprensión metodológica es lo que les permite reflexionar y posicionarse y posicionar a el que están utilizando principalmente es el IADE, pero posicionar a todos los que puedan ustedes encontrarse en lecturas, y algunos de ellos los trabajarán particularmente con Greci y con Manuela, todas esas aproximaciones que van a encontrar alrededor, ¿no? Y bueno, pues ahí está el asunto. Es un escollo clave, porque en mayor o menor medida siempre hay algo de religiocentrismo alrededor de cómo entendemos nosotros las cosas. Es el mayor escollo, es una forma de etnocentrismo que determina una percepción sesgada o distorsionada que se produce como resultado del peso de las creencias propias, los modos de pensamiento propio y, en general, la ideología religiosa o no religiosa o antirreligiosa que tengamos y que determinan algunas de las decisiones fundamentales en nuestro trabajo y en nuestros estudios y en cómo procesamos lo que leemos, digerimos lo que leemos y entendemos los temas hacia los que dirigimos nuestros ojos. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. Religiocentrismo, la percepción de una religión diferente, de un modo distorsionado, mediotizado o sesgado por las propias creencias. O creencias en general, ideas, cosmovisiones, formas de pensamiento, valores. Por eso es tan complicado, tan difícil, por ejemplo, nosotros estamos insertos en una cosmovisión, que es la cosmovisión moderna, es tan difícil acercarse, por ejemplo, a las curaciones sobrenaturales que hay en muchas religiones, porque de principio pensamos que eso son patrañas. Es tan difícil, bueno, muy difícil, es uno de los grandes temas en que la acción analítica resulta quizá más complicada. Les doy, bueno, pues un ejemplo que a lo mejor les puede resultar interesante porque es un autor español, Lluís Mayart, que fue un antropólogo que trabajó en el Camerún, trabajó entre los Ebusok del Camerún, y sus puntos de vista en el análisis de la farmacopea y las técnicas de sanación tradicionales de los Ebusok, pues resultan muy interesantes.
Muy interesantes, ¿por qué? Pues porque intenta hacer una mirada, lanzar una mirada que sea una mirada sin preconcepciones. Probablemente Maillart consigue esa mirada sin preconcepciones porque ha tenido un proceso complejísimo de comprensión del mundo al que se han enfrentado. Porque, y por eso las biografías son tan importantes. Maillart, ¿cómo llega al Camerún? ¿Y cómo llega al territorio de los Ebusok? Pues llega como misionero, es decir, es el padre, Lluís, el padre Lluís, que está allí pues en la misión impartiendo pues toda una serie de cosas. Catolicismo por una parte, medicina occidental por otra, que muchas veces estaba conectado mucho, en muchos casos todavía en las ONGs actuales, pero claro, en los contextos misioneros de las épocas coloniales, pues estaba perfectamente conectado. El Camerún, además, es un lugar un poco particular porque había sido colonia alemana. Los alemanes habían planteado sus modelos de entender lo étnico, que era pues bastante poco respetuoso. Luego, tras la derrota alemana, pasó a Francia y en ese contexto, el contexto colonial francés, es donde Maillart actúa en esa zona del Camerún, que además está muy cerca de lo que era la Guinea española, de lo que era el territorio no insular, sino continental de la Guinea española, que tenía esas dos partes, la insular y la continental. Entonces, pues, ¿qué ocurre con él? Que tiene una transformación, que lo cuenta en su libro, digamos, más conocido es Soy hijo de los Ebusok, y ahí cuenta su transformación de misionero en antropólogo y de cristianizador en analista de la religión y de las prácticas de curación, curiosas prácticas de curación. Es que, vamos a ver, tenemos que aceptar que en esos modelos la enfermedad es vista también como una acción sobrenatural de brujos. Entonces tenemos que asimilar, fíjense lo difícil que es, asimilar todos esos conceptos. Antes se les hablaba de emic, etic, pues esos conceptos emic de lo que es enfermedad. Bueno, pues dense cuenta que la dificultad, la percepción de una religión diferente de un modo mediatizado por las propias creencias o por la carencia de dichas creencias. Se tendrán que enfrentar al ateísmo científico en otra de las prácticas que tienen que hacer. Vamos a ver, el ateísmo científico, mi percepción es que es una de las formas más religiocéntricas de enfrentarse al estudio de las religiones, porque desde el principio, metodológicamente, está basado en que son mentiras y son engaños y son, pues, lo más suave, opio. Es decir, lo más suave es un atontamiento de la percepción de la realidad. Y claro, de esa manera, en fin, ¿cómo vamos a comprender una religión? Lo mismo que si tenemos unas ideas bien certeras de lo que tiene que ser la religión y lo que es una religión, por ejemplo, con uno de los grandes temas, que es el de las sectas. ¿Hasta qué punto, en español, el mismo término secta no es un término profundísimamente religiocéntrico? Porque no estamos hablando de sectas, el concepto secta como se utiliza en el pensamiento sociológico, de separación de grupo que se separa de otro. No, estamos pensándolo desde un contexto de estigmatización de creencias diferentes, es decir, de asunción de que la religión tiene que ser de una manera determinada, casi normativamente determinada, y lo que se aparta de eso es una secta. Y mira entonces los comportamientos de esos grupos que se imaginan como sectarios,
de una manera diferente a como ven los comportamientos de los grupos de quienes compartes con tu creencia religiosa. Les aconsejo un libro, que es uno de los clásicos de la antropología española y del estudio de las religiones, de la diversidad religiosa en España, que es el de Joan o Juan Prat, que se llama El estigma del extraño. Les aconsejo que le echen un vistazo a ese libro, El estigma del extraño. Y ahí evidencia muy claramente la diferencia que hay entre... Él estudia principalmente los Hare Krishna, porque los Hare Krishna son tildados de secta y los comportamientos de los Hare Krishna son tildados de comportamientos sectarios, cuando comportamientos equivalentes, si se hacen en el contexto de los monjes trapenses, son vistos como la quinta esencia de la perfección de la virtud cristiana. Entonces, pues eso, estigmatización, que tendemos, por eso les insisto tantísimo y les llevo a que lean a Eliade y que ahonden en todo eso, tendemos a, de un modo cada vez más sofisticado, evidentemente, puesto que están ustedes en un nivel de máster, es decir, un nivel sofisticado de conocimiento por su parte, si se meten en estos caminos del religiocentrismo, con un máster de estos, tienen una capacidad de consolidar sus creencias religiocéntricas potentísima. Pero claro, en una asignatura como esta, que es una asignatura de metodología, lo primero que les tengo que mostrar es que ese no es la senda. No es la senda para hacer un trabajo que sea un trabajo respetuoso en general con las religiones y con lo que hemos visto antes, con la diversidad de las religiones y la necesaria apertura a ese mundo diverso que no es el mundo del ombligo de lo que nos han enseñado a nosotros desde niños chicos, ¿no? Sino algo distinto, ¿no? Mitigar el religiocentrismo es clave para analizar sin privilegiar a unos y hacer de menos a otros, que les aseguro que es extremadamente difícil. Analizar sin privilegiar de base a unos y hacer de menos a otros. Es muy complicado, muy complicado. Entonces, es un filtro de la realidad en clave de la religión propia o la falta de la misma. Entonces, lo que te ocurre es que te enfrentas a un tema determinado con ese filtro que te vela, te nubla la mirada. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tremendo problema. ¿Cómo se hace para intentar no tenerlo en cuenta? Pues empleando con nosotros mismos la misma acción de sospecha que con cualquier cosa que estemos trabajando. Por eso entenderán de nuevo que les lleve a adentrarse en alguien como Eliade. Leer a Eliade, sospechar de Eliade, descomponer a Eliade, deconstruir a Eliade o como quieran llamarle, mirar lo que escribe con una actitud de sospecha sistemática para determinar por qué hace tal cosa y por qué hace tal cosa desde los conocimientos bibliográficos que puedan ustedes tener de la persona. Esto para Eliade sirve lo mismo que para el padre Wilhelm Schmidt, lo mismo que para cualquiera, para Robert Thurman, que les he citado antes, para cualquiera. ¿A qué les lleva? Y ya han visto que yo me posiciono mucho en la necesidad somos cuerpos que estudiamos, ¿no? De la necesidad de corporizar nuestro conocimiento y también nuestra crítica, corporizarlo en nosotros mismos. ¿Por qué nosotros planteamos las cosas de la manera que las planteamos? ¿Por qué incidimos en unos temas, incidimos en unos puntos de vista, incidimos en unos contextos de análisis y no en otros? Entonces, ¿cómo les planteo? Lo que les planteo es cómo haríamos esta mirada. Pues una mirada crítica hacia nosotros mismos de vez en cuando. De vez en cuando, cuando estemos avanzando estoy pensando en las investigaciones que ustedes vayan haciendo, por ejemplo, la investigación que vayan a hacer para el trabajo fin de máster, o sencillamente las posiciones que vayan tomando a la hora de
entender ciertas cosas, las lecturas que están ustedes haciendo, por ejemplo, de la Torá o las lecturas que están haciendo de los distintos textos o la que emprenderá más adelante de los textos cristianos o cuando emprendan la lectura de la parte que corresponde al Corán, pues tienen que plantear su persona en relación con esos textos, en relación con esos documentos que están procesando, sobre los que están pensando, su posición como lectores también está ahí, ¿no? Su posición como lectores, hasta qué punto es una posición religiocéntrica, hasta qué punto cuando están leyendo ciertas cosas del Corán no están pensando esto es una falsa religión como pensaban en la teología clásica. Pues detectar todo eso, detectar ese filtro, ese velo que pueden tener ustedes. ¿Y eso cómo se hace? Pues mirándose a ustedes mismos como si ustedes mismos no fueran ustedes mismos. Es decir, haciendo una especie de práctica, en cierto modo, de uso de una metodología en acción que consiste en analizarnos nosotros también, nosotros mismos y nuestras razones para plantear una cosa u otra. Si les interesa, muchas veces un elemento clave que lo utiliza, vamos, el propio Eliade lo hacía, es escribirlo, escribir hacer una especie de diario metodológico sobre los porqués de sus posiciones. Porque luego, ¿qué permite eso? Un plus de reflexividad, que es en última instancia lo que estamos planteando. El plus de reflexividad. No solo reflexionar sobre lo que estudiamos, no solo reflexionar sobre las metodologías que se han empleado y que están a nuestro alcance para eso, sino reflexionarnos a nosotros mismos en el contexto del estudio, en el contexto de la investigación. Ese es un elemento en el contexto de esa labor de, en cierto modo es digestión, porque podemos plantearlo así, ¿no? De digestión de todo ese conocimiento que está entrando en nosotros y que estamos, en cierto modo, procesando, ¿no? Claro, tomar conciencia de que podemos tender a tener una percepción distorsionada. La posición distorsionada, la percepción distorsionada, la vamos a tener siempre, porque no podemos liberarnos de donde hemos nacido y de lo que nos han enseñado, pero hacerla mucho más sofisticada, si quieren llamarlo, en nuestro conocimiento. Y sobre todo, darnos cuenta de cuándo podemos estar rebasando un límite aceptable. Eso es un elemento clave. ¿Cómo podemos saber que estamos rebasando un límite aceptable? Pues, entre otras cosas, para eso nos sirve la socialización del conocimiento, de la cual hablaremos al final, en la clase final. En parte, que estemos rebasando un límite aceptable, nos lo van a decir otros. Y de ahí que es importante socializarnos, es decir, ir a congresos, ir a foros en los cuales podamos exponer nuestros puntos de vista, veamos cómo otros exponen esos puntos de vista, nos posicionemos en las exposiciones de unos y otros en relación con estos asuntos. Y seamos capaces de discernir entre el respeto hacia el tema de estudio y directamente la asunción de los presupuestos podríamos llamar émic, o sea, internos que hay en ese tema de estudio, si estamos analizando una religión determinada o otra diferente, ¿no? Cuando rebasa un límite aceptable. Ese límite, ¿cómo es? Pues es un concepto que cambia, es un concepto que hay que tener en cuenta los contextos en los cuales lo podemos poner en cierto modo a prueba. Claro, hay una inevitabilidad de cierto grado de religiocentrismo. Estoy volviendo a tomarles el planteamiento que antes les he hecho.
en alguna medida es inevitable. Lo mismo que en alguna medida es inevitable pensar que tu hermana o tu hermano son tu hermana y tu hermano, según tu modelo de vida, tu modelo cultural. Es decir, que no aplicarías para el ámbito en el que tú vives el modelo cultural que hace de hermano o hermana un grupo extenso que se podría encontrar en un contexto étnico, por ejemplo. Tú no lo aplicas para tu vida diaria, pero eso no quiere decir que no reconozcas que en esos contextos culturales son hermanas o son hermanos y que a la hora de hacer una comparación y hacer un modelo de parentesco basado en la comparación, lo tengas que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues, en fin, véanlo así, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto que estoy planteándoles ahora mismo, la mera reflexión que tenga presente la posibilidad de la existencia de esa percepción distorsiva, es la mera reflexión sobre el religiocentrismo, ya es un paso clave para comenzar a mitigar los efectos del religiocentrismo. Es decir, la toma de conciencia ya es un paso fundamental. Y es un paso fundamental para desenmascarar su manifestación a nivel social, es decir, darnos cuenta, uno de los elementos clave en nuestra formación es también que somos capaces de ser, de tener una mirada diferente de la mirada común. Las actitudes religiocéntricas son muy comunes en lo que se refiere a la percepción social de la diversidad religiosa. Entonces nosotros, dotados de estas herramientas metodológicas, como es la que les estoy planteando, y dotados de una mirada sofisticada, somos capaces, evidentemente, de ser unos intermediarios en este asunto a la hora de construir unas percepciones menos distorsivas alrededor nuestro. Y si somos docentes, en mayor medida, claro, porque ahí está nuestra obligación como docentes ante este mundo, que es un mundo que, como veíamos antes, nos rodea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud frente al religiocentrismo? Pues, bueno, pues insisto de nuevo en que nuestro ámbito, un ámbito clave para nosotros es el ámbito de la educación, los niveles, pero particularmente en lo relativo a educadores y colectivos involucrados en la educación, que somos, en última instancia, la gran mayoría de los que estamos alrededor de este mundo de ciberespacio que compartimos, es, por ejemplo, seguir las directrices de la UNESCO en lo relativo a la educación en el respeto a la diferencia. Sin más ni más, pongan ustedes respeto a la diversidad, respeto a la diferencia y añadan lo religioso, que es en lo que están ustedes principalmente especializándose, ¿no? Actitud frente al religiocentrismo, pues respeto. Toma de conciencia, ya les he dicho, la mera toma de conciencia ya es un paso adelante extraordinario y es una maduración en los valores globales frente a la limitación de la duración. Nos han enseñado cosas desde niños, maduramos desde el momento en que tomamos conciencia de ese asunto. Tomar conciencia es mitigar el impacto. Y a veces no es nada sencillo, sobre todo la gente que nos hemos criado en el contexto del nacionalcatolicismo, pues tenemos que tener unas posiciones casi, porque nos provienen del mundo de nuestra infancia y frente a eso que nos enseñaron podemos tener una asunción de esos conceptos o justamente lo contrario, una casi ración crítica a esos conceptos, con lo cual nos puede llevar a despreciar el mundo de las religiones o despreciar en general la religión. Claro, eso es un fuerte problema que tiene que ver con nuestra enculturación y que a veces no es tan sencillo porque tendemos a ver las cosas con unos ojos específicos
que, bueno, yo espero que en de algún modo pues vean que es lo problemático que resultan por una parte y que tomar conciencia ya es pararlo. Tomar conciencia, darnos cuenta ya es pararlo, ¿no? Evidentemente es la necesidad de una posición de respeto, una posición respetuosa para poder desarrollar una actitud de apertura hacia la diferencia, el diferente, respetar, que no quiere decir asumir todos los valores, porque eso es bien diferente, pero respetar, porque ese respeto permite una posición metodológica, analítica, mucho más fructífera, ¿no? Respeto, apertura, de abrirse a la diferencia, estudiar, comprender, no rechazar a priori y no romper, no dejarse llevar por los preconceptos, es decir, romper esos contextos de preconceptos que en última instancia es tener una posición ecuánime en todos los puntos de vista, ecuánime que evita o intenta evitar que la percepción de la diferencia, de lo diferente, desemboque en el conflicto. Eso es el camino. Entonces, no sé si se dan cuenta que tiene han visto sus aristas colectivas y también sus aristas individuales y tienen que ver con un trabajo interior, que es un trabajo metodológico interior de transformar en cierto modo, nuestra mirada, que es transformar nuestra actitud, ¿no? ¿Qué no es? Pues no es una renuncia a los propios valores, sino es hacerlos no agresivos. Es decir, no es renunciar, se lo dije desde el primer día, no es renunciar a lo que nosotros creemos, en absoluto. No tenemos por qué renunciar. Por eso me parece, desde el punto de vista metodológico, un absurdo lo que en algunos momentos se ha hecho en la Universidad Americana al plantear que si eres ateo no puedes estudiar más que el ateísmo. Todo lo demás, las demás religiones, es imposible que las estudies. Vamos a ver, si tienes una posición ecuánime, lo que hemos visto antes, y de apertura, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a poder estudiarlo? Otra cosa es que puedas entrar a entender ciertas prácticas. Bien, quiero decir, meterte en prácticas para las cuales, pues lo que estuvimos viendo el otro día, nos enfrentamos a un asalto a la razón. Te lo puedes encontrar, que te puede resultar a lo mejor un poco complicado, pero o entrar en ciertos contextos de campo en los cuales te requieran una iniciación determinada y tú pues no tengas a lo mejor esa apertura, digamos, a entrar de esa manera. Esto lo veremos en mayor medida un poco más adelante, ¿no? Pero eso no, desde el momento en que no es agresivo, desde el momento en que tu trabajo no consiste, como ocurría, por ejemplo, con el ateísmo científico, desde la primera palabra, es decir, desde la primera base metodológica, demostrar que las religiones son patrañas. Si tú no estás en ese contexto, y por supuesto, que como lo que ocurría en el ateísmo científico, lo primero que tienes es que decir que son patrañas, casi de base. O sea, lo primero que tienes que decir, antes que nada, lo mismo que los otros hacían una invocación a Buda, pues estos, la invocación a los equivalentes, digamos, que serían Marx, Engels y Lenin en el ateísmo científico, una invocación que te llevaba a centrar tu trabajo en una, bueno, pues casi podríamos decir una cruzada, entre comillas, una cruzada contra la religión y contra las manifestaciones de la religión. Es decir, dar testimonio de tu posición. Claro, eso es lo primero que les digo, que es un verdadero problema. En esto se lo he llevado al ateísmo, pero en cualquier otra cosa, que tengas que dar testimonio de que tu religión es la más perfecta o que tu falta de religión es el más perfecto modelo. No, finalidad última, no renunciar. Evidentemente, no tienes bajo ningún concepto que renunciar, pero hacer tus valores no agresivos, capaces de enfrentar en nuestro mundo global, por medio de un pensamiento global, a la diversidad y superar el pensamiento binario. El pensamiento binario de nosotros ellos, el pensamiento binario que además
resulta complicado porque hay una fuerte presión mediática y una gran comodidad de pensar así, porque nos enculturan en pensar así, ténganlo en cuenta. Nos enculturan en pensar así gran parte de lo que nos rodea, por ejemplo, la producción cinematográfica está construida desde pensamientos binarios y nos hace que nos resulten extremadamente cómodos los pensamientos binarios. Y nos resulte extremadamente cómodo decir ellos están equivocados, nosotros estamos en la razón. Y nos resulta difícil abrirnos a esos en realidad es a la diferencia realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una fuerte presión mediática, una comodidad dentro de nuestras formas de pensar en verlo así, ¿no? Y siguiente paso que hay que hacer, pues buscar un marco neutral e igualitario. Eso es una tendencia, el marco neutral e igualitario. Un marco neutral e igualitario de comprensión de las diversas religiones y de sus fieles. Muchas veces también hay que pensar en eso, es decir, que hay personas detrás de los textos, detrás de los textos hay personas. Y otro asunto, y es que hay personas que no son todos iguales, aunque tengamos en ese juego de nosotros-ellos a pensar que ellos son todos iguales. No, que va, en absoluto. No todos son iguales, no todas las religiones son iguales. Y claro, en última instancia es una apuesta de conocimiento, una apuesta por saber, por ser capaces de sofisticar nuestras aproximaciones para intentar entender las culturas y religiones sin generar, pues eso, fronteras mentales, territorios de exclusión, y para poder vivir un mundo que tenemos alrededor nuestro y que es particularmente evidente en los contextos de educación, que es un mundo construido desde la pluralidad de creencias. Entonces, ese es nuestro planteamiento de base, que como ven, no es sencillo. Ya les digo que es mucho más sencillo verlo de la otra manera y que cada palabra y cada acción de estudio sea un apuntalamiento de lo que nosotros queremos y creemos, ¿no? Y claro, les termino estas reflexiones con una pregunta, como siempre, ¿no? Las que les hago, ¿no? Y hasta qué punto la renuncia al religiocentrismo no sería un espejismo, un deseo irrealizable. Yo pienso que no es un espejismo, pero por eso les estoy dando toda esta larga disertación, ¿no? Creo que no es un espejismo. En cierto modo les puedo decir que desde mi punto de vista experiencial no es un espejismo, es decir, que cabe la posibilidad de hacer la percepción de la diversidad religiosa más ecuánime y más, en general, más sabia, podríamos decirlo así, si se mira de esa manera, si se hace de esa manera que les estoy planteando. ¿Qué es un deseo irrealizable? Sí. O sea, hacerlo en absolutamente perfecto es un deseo irrealizable. Claro, eso sí, porque en cada momento, cada época tiene sus escollos y probablemente dentro de 50 años, cuando analicen las cosas que se hicieron en nuestra época, pues se darán cuenta de los sesgados que podíamos llegar a estar, los sesgados que podíamos estar produciendo, cuando los sesgos que podríamos estar produciendo y que, bueno, no se nos ocultan desde el momento que todo esto que hemos estado viendo antes, no somos exactamente capaces de saber lo que estamos haciendo, es decir, qué es una religión, qué es religión, etcétera. Pero bueno, así se lo planteo y les dejo la pregunta sobre la mesa.